Chicos, chicas, esta es la nueva Nike Phantom 6. Nike nos la vende como la bota definitiva para aquellos que buscan tener el mejor grip sobre el terreno de juego. Y hoy os voy a contar todo lo que tenéis que saber acerca de ella. Dentro vídeo. Para hacer esta review obviamente me he tenido que traer la primera generación de Phantom GX y la segunda generación, ya que esta tercera, entre comillas, se inspira muchísimo de estas dos precedentes. En primer lugar, chicos, vamos a analizar el upper, la carcasa de esta nueva generación de Nike Phantom. Es un mix de las dos generaciones anteriores. En primer lugar, vamos a seguir teniendo el Nike Grip Knit. Como bien sabéis, es un material que apareció para la primera generación de Nike Phantom y era un material muy particular, ya que tenía la capacidad de darnos este extra de grip en contacto con el balón, pero además era un material súper impermeable y repeler el agua a la perfección. En este caso, vamos a tener un mix de las dos generaciones anteriores. Vamos a tener la suavidad que nos daba ese upper de la Phantom GX1, chicos, la tengo aquí a mi izquierda, y era simplemente sensacional, una sensación completamente nueva a la cual no estábamos acostumbrados y que sobre el terreno de juego nos daba ese extra de grip en contacto con el balón. Pero además, algo que va a añadir esta nueva Phantom va a ser un relieve 3D en toda su carcasa para darnos también ese extra de amortiguación. Eso nos lo trajo la segunda generación de Phantom GX, una carcasa un poquito moldeada con este relieve 3D que teníamos en la zona interna, pero también en la zona externa para darnos ese extra de amortiguación pase lo que pase cuando estemos sobre el terreno de juego. Pero la verdad, chicos, es que la ejecución de esta tercera generación es bastante mejor. Esta Nike Phantom 6 va a integrar ese relieve 3D sobre el Grip Knit para que el acabado sea muchísimo más suave y muchísimo más coherente. Si cogíamos la Phantom GX2, en este caso teníamos una carcasa que iba a estar construida en dos etapas. Primero íbamos a tener la capa de Grip Knit y en segundo lugar esa capa de relieve 3D. Por consecuente que teníamos un relieve y un upper un poquito más duro y no tan cómodo como era el caso de la Phantom GX1 y de esta nueva Phantom 6. Además, aparte de todo el Grip Knit en la carcasa, vamos a tener un Striking Zone y va a ser un relieve un poquito más pronunciado. La verdad, chicos, es que sobre el terreno de juego yo creo que no va a ser algo que vayamos a sentir, no va a ser algo equiparable a un Predator Element de una Adidas Predator, pero que la verdad, de un punto de vista estético, yo creo que le queda bastante bien. En segundo lugar, hablaremos de las suelas. Sin ninguna duda era el punto que más flaqueaba del Silo Phantom. Encontrábamos la aparición de la tecnología Nike Cyclone 360 para la primera generación de Phantom Luna y que iba a estar aplicada en la segunda generación de Phantom GX. Vuelvo a sacar la segunda generación. Como podéis ver, la idea era bastante buena. Teníamos unos tacos puestos en forma de círculo en la zona de la puntera para darnos ese extra de rotación. La idea era buena, pero la ejecución desde mi punto de vista era bastante mala. ¿Por qué, chicos? Vamos a hablar de la distancia medial. ¿Qué es esa distancia? La distancia entre el último taco de la zona del metatarso y el primer taco de la zona del talón. Si os fijáis, la distancia era enorme. ¿Qué causaba? Pues que nos faltaban puntos de apoyo y nos daba cierto inconfort cuando estábamos sobre el terreno de juego. En este caso, para la nueva Phantom 6 vamos a tener una corrección total. Vamos a tener dos tacos extra en la zona del metatarso que nos van a reducir esa distancia medial que os hablaba antes para darnos ese extra de apoyo y un poquito más de confort. Y además vamos a hablar también de la forma de los tacos, ya que en este caso vamos a tener 4 tacos cónicos en la base del metatarso y 2 tacos cónicos en la zona del talón para darnos ese extra de soporte. Si comparamos la Phantom GX2 a la nueva Phantom 6 vais a ver lo que os decía de la distancia medial. Si os fijáis, para la Phantom GX2 tenemos una distancia medial mucho más grande en comparación a la Phantom 6, lo que causaba ese punto de presión extra y que yo creo que para esta nueva generación vamos a tener una corrección total y las sensaciones van a ser mucho mejores. Uno de los factores que va a determinar desde mi punto de vista si una bota puede rendir al máximo nivel va a ser sin ninguna duda su lockdown. El lockdown, chicos, como bien sabéis, es el hecho de que nuestro pie no se mueva dentro de la bota cuando estemos sobre el terreno de juego haciendo cambios de dirección, aceleraciones o frenajes. En este caso, para esta Nike Phantom 6 vamos a tener exactamente la misma pieza que tuvimos para la primera generación de Phantom GX, una pieza súper blandita que se va a adaptar a la perfección a nuestro pie, que va a abrazar el talón a la perfección para que desde la primera sesión de entrenamiento sintamos un lockdown simplemente perfecto. Esto además se añade para la versión alta con este Dynamic Fit Collar en Flyknit que nos va a abrazar a la perfección el tobillo. Como bien sabéis,
El Dynamic Fit Collar puede tener su parte funcional, yo creo que es también una parte más estética, pero sí que es verdad que el grosor del Flyknit en esta zona del tobillo nos va a dar ese extra de compresión para sentirnos completamente seguros. Y por último vamos a hablar de la zona del empeine, que obviamente vais a pensar todos, ha vuelto el Ghostless. Como bien sabéis, es una tecnología que fue presentada por primera vez para la Phantom Vision, que trajo de vuelta la primera generación de Phantom GX, pero en este caso, chicos, para esta nueva Nike Phantom 6, la ejecución, la base va a ser parecida, pero el acabado final es completamente distinto. Algo que ha mejorado muchísimo Nike para esta nueva generación es que va a tener grip knit en toda la zona del empeine. Si las comparamos, algo muy curioso era que teníamos grip knit en toda la zona de la carcasa para la primera generación de Phantom GX, pero cuando llegamos a la zona del empeine, este material transitaba hacia el Flyknit para darnos ese extra de elasticidad y que tuviésemos más comodidad. En este caso, el trabajo del grip knit ha sido ampliamente mejorado y nos da la posibilidad de tener grip knit en toda la zona del empeine para que, da igual la zona del pie con la que golpeemos el balón, vamos a tener el extra de grip perfecto. Además, tenemos esta zona de Flyknit que va a rodear el empeine para que simplemente la bota abrace nuestro pie y que este no se mueva dentro del terreno de juego. Y por último hablaremos del apartado más subjetivo, como es la estética. Hace unos días se presentaba oficialmente la nueva generación de Phantom y teníamos bastante revuelo en redes sociales. Había gente que le había gustado y había gente que no le había gustado absolutamente y que la comparaba incluso a otros modelos de otras marcas. En este caso, si os tengo que dar mi punto de vista, entiendo lo que Nike nos ha querido transmitir con esta nueva generación, pero a mí personalmente la ejecución final, el acabado final, no me termina de gustar. Me falta un S-Boost en la zona de la carcasa para darle esa extra identidad, ya que si vemos una bota así, no sabemos si es una Adidas, una Puma, una Nike, una Lotto, no tenemos ni idea. Me falta esa extra identidad. Además, si analizamos otros detalles que tiene la bota, vamos a ver dos S-Boosts pequeños en la zona externa y en la zona interna. Y chicos, desde mi punto de vista, el emplazamiento de estos logos no podía ser peor, ya que es una zona bastante crítica, ya que va a estar bastante en contacto con el balón. Y esta zona dura, la verdad es que creo que no va a dar ese extra de confort que nos puede dar el resto de la carcasa. Por otra parte, otro detalle que me ha gustado bastante, hay que ser honestos, vamos a hablar del logo de Nike en la zona externa. Me recuerda un poquito a lo que era Nike Hypervenom. Como bien sabéis, desde hace ya unos meses Nike ha jugado bastante con el retorno de esta bota y yo creo que este detallito en la zona externa le queda maravilla. Y por último, la suela, el acabado cromado que tenemos en toda su suela me parece espectacular, pero que además es un acabado cromado que conforme pasen las sesiones de entrenamiento no se va a degradar, ya que va a estar posicionado dentro de la placa en sí, es decir, va a tener un recubrimiento en plástico que va a ser la propia placa que va a proteger ese acabado para que este dure lo máximo posible. Así que chicos, chicas, llegamos al final de este vídeo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta nueva Nike Phantom 6. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Yo personalmente estoy ansioso de probarla en campo. Más allá del apartado estético, creo que el apartado funcional tiene unas mejoras grandísimas en comparación a las generaciones anteriores. Así que chicos, cuando la pruebe en campo os intentaré transmitir todo mi feedback para que sepáis si debéis comprarla o no. Y obviamente chicos, nos vemos en el próximo vídeo.